Hay una pregunta que he escuchado infinidad de veces en consulta. Llega de distintas voces en momentos distintos de la vida, pero siempre con la misma carga. No sé qué tengo que hacer con mi vida, no sé qué he venido a hacer aquí. Y es una pregunta en realidad tan antigua como la humanidad. Y sin embargo, cada vez que alguien la formula suena nueva, urgente, personal, sí, porque suele hacerse cargada de angustia, como si hubiera una respuesta grandiosa y secreta que se nos está escapando y te mantiene en una incertidumbre que a veces se hace incluso insoportable y te lleva a deambular por la existencia sin mucho sentido porque no sabes qué hacer. Y la respuesta quizás sea mucho más simple de lo que imaginas y al mismo tiempo mucho más profunda. Porque quizás lo que hemos venido a hacer es todo lo que todavía no sabemos hacer. Todo lo que todavía no sabemos hacer. Y de esto quiero hablaros hoy, lunes 29 de septiembre, de esta pregunta tan esencial. Pensarlo por un momento, piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que verdaderamente no sabemos hacer como humanidad? Y no hablo de ciencia, no hablo de tecnología, no hablo de carreras profesionales, de éxito económico, de fama, de títulos académicos, de metas sociales, ni de todos esos logros externos con los que solemos medir el valor de una vida y que nos enorgullecen tanto. No hablo de todos estos logros. Hablo de lo humano más profundo, de amar sin condiciones, de convivir sin destruirnos, de perdonar sin quedarnos atrapados en la herida, de ser libres, sí, de ser libres, porque vivimos encadenados a instintos. La mayoría de nuestros miedos están basados en los instintos más básicos, en los condicionamientos más antiguos, sí, esos instintos que nos empujan al miedo, al control, esas creencias y esas ideologías que nos dicen cómo debemos pensar, las identidades con las que nos confundimos hasta creer que somos ellas. Todo eso nos mantiene atados, reaccionando siempre igual, sin poder ver más allá, porque sí, una vez más, seamos sinceros, no sabemos ver al otro sin prejuicios, sin esos atajos mentales que simplifican la realidad y que reducen a la persona a una etiqueta y bloquean, sí, bloquean la empatía, bloquean la relación. Ver sin prejuicios implica reconocer que cada persona, que cada individuo es más complejo que nuestras ideas sobre él. No sabemos ver al otro más allá de nuestras propias identificaciones colectivas, religiones, ideologías, nacionalidades, que colocamos por delante de la humanidad compartida y que terminan separándonos. No sabemos romper las fronteras mentales que nos imponen nuestras creencias y que nos separan de los demás. Tampoco sabemos crear sin dejar cicatrices en el camino, no sabemos crear sin dejar cicatrices en el camino, porque quizás se trate de eso, de convivir, de crear, de amar sin condiciones. No sabemos contemplar, no sabemos permanecer en silencio, convivir con nosotros mismos. No sabemos reconocer nuestro valor personal sin compararnos ni necesitar poseer a nadie o algo. El malestar psicológico surge muchas veces precisamente de medir constantemente nuestro valor en relación con el de los demás, su éxito frente al nuestro, sus relaciones frente a las nuestras, su apariencia, su inteligencia, su dinero, siempre comparándonos con el otro. De hecho, la psicología social y la teoría de la autodeterminación muestran que la comparación social constante alimenta la inseguridad, la envidia, la sensación de carencia y el perfeccionismo. Es como si siempre necesitáramos un espejo externo para confirmar si valemos o no. No sabemos vivir sin compararnos y ser capaces de reconocer nuestro valor personal por lo que somos, no por cómo salimos parados en una carrera imaginaria con los demás. Tenemos que dejar de vivir en un estado de competición interna y pasar de esa lógica del tener que demostrar a la del simplemente ser, simplemente ser.
Y esto es fundamental, porque si no dejamos de compararnos, nuestras relaciones se vuelven transacciones, nuestro valor depende de la aprobación externa. Nunca hay suficiente éxito, belleza, dinero o reconocimiento para sentirnos plenos si vivimos en la continua comparación. El mundo está lleno de víctimas y de victimarios, da igual de qué tipo, no quiero irme a los extremos aunque esté utilizando este término tan jurídico. Me refiero a cuando no tratamos bien, cuando se daña, cuando se hiere, cuando se lastima, cuando no se valora, cuando no se agradece, cuando no se da. Un mundo de relaciones frágiles, sí, vivimos en un mundo de relaciones frágiles y donde mucha gente no soporta estar a solas consigo misma. Hoy en día hablamos constantemente de salud mental, qué importante, me gusta más hablar de bienestar psicológico, pero qué importante es. Y nuestra salud muchas veces también depende de las relaciones, porque la vida es relación, las relaciones son importantes, la vida es relación. Y las relaciones tienen que ser estables, generosas, conscientes, más allá de intereses egoístas, de poder, de dependencia emocional. Sí, cuán importantes son las relaciones estables, generosas, conscientes. Lo que ocurre es que buscamos completarnos a través del otro. ¿Pero por qué? Porque estamos incompletos por dentro. Aprendemos, sí, a través de las relaciones, pero el sentido de plenitud no puede depender del otro o de otro. Primero hay que reconocer que ya somos completos y desde ahí podemos vincularnos sin compararnos, sin competir, sin que sea una cuestión de posesión. La psicología lo ve todos los días. La mayoría de los conflictos humanos no vienen de fuera, vienen de dentro, de la mente, de las emociones, de la conciencia no entrenada, de la falta de madurez psicológica, porque yo lo llamo así, madurez psicológica, donde elevamos nuestro pensamiento al discernimiento, donde elegimos conscientemente. Y no pretendo ser negativa porque no lo soy, pretendo como siempre dar una dosis de realidad. Y lo que estoy explicando es que es un reflejo de la propia historia. El otro día asistí a una conferencia sobre el conflicto entre Israel y Gaza. Un historiador repasaba siglos de guerras, de conquistas, de religiones enfrentadas, de territorios que cambian de manos una y otra vez. Era impresionante, la verdad es que me dejó impresionada. Una realidad espaciotemporal que parecía una serie sin fin. Y pensé, todo eso es solo el reflejo externo de lo que no hemos aprendido dentro. Por supuesto que hemos mejorado y que vamos evolucionando, pero siguen habiendo estas confrontaciones, estas separaciones, estas identidades, miles de años de historia y seguimos sin aprender a convivir, sin aprender a respetar, sin aprender a ver que nuestras creencias, nuestras religiones, nuestras ideologías son solo verdades parciales, nunca la verdad última. Y ya me estoy yendo a mi tema favorito, ya lo sabéis. Hemos construido religiones con reglas absurdas, con castigos, con restricciones, con idolatrías que separan más que unen. Y lo mismo con la política, banderas, fronteras, ideologías rígidas que excluyen al que piensa diferente. ¿Por qué? ¿Porque no sabemos ser libres? No entendemos lo que implica ser libre. ¿Qué es la libertad? Confundimos libertad con hacer lo que quiero, con satisfacer esos instintos, con no tener límites. Da igual, ideológicos, culturales, sociales, pero la verdadera libertad empieza cuando ya no depende de mis miedos, de mis instintos, de mis deseos, de mi necesidad de controlar, de mi necesidad de tener razón, de mis identificaciones religiosas, políticas, culturales, ni de compararme ni de poseer para sentirme valioso. En definitiva, cuando me he elevado en conciencia. Cuando elevo la conciencia y dejo de ver a personas como enemigos, religiones como trincheras, cuerpos como objetos, ideologías como verdades absolutas, estoy evolucionando, estoy elevando la conciencia. Eso implica elevar la conciencia, porque de ahí nace
el respeto, de ahí nace la igualdad, de ahí nace la posibilidad de relaciones sanas. Lo repito, sin posesión, sin dependencia, sin maltrato, sin manipulación. La psicología del desarrollo moral y la psicología transpersonal lo explica bien, lo explica muy bien. Cuando elevamos la conciencia, dejamos de vivir en la reacción, en el tribalismo, en la separación, y aparece una visión más amplia, más integradora, más humana. Y para eso estamos aquí, ser humanos. Si dejamos de mirar afuera y observamos dentro, aparecen nuestras verdaderas asignaturas pendientes, que de esto va este podcast, lo que no sabemos hacer. Y no se trata de defectos morales, son verdaderos aprendizajes psicológicos y espirituales que no hemos completado como humanidad. Y vamos a recorrerlos con un poco más de profundidad. Saber amar sin condiciones. Hemos crecido aprendiendo que el amor había que ganárselo. Si cumples te aceptan, si obedeces te quieren. De adultos repetimos el patrón. Amamos esperando algo a cambio, seguridad, reconocimiento, control. La psicología humanista nos recuerda que el amor real nace de la autoaceptación. Cuando me acepto puedo amar sin poseer, sin manipular, sin depender del resultado. Amar porque sí, porque es nuestra naturaleza, cuando no estamos atrapados en el miedo o en la carencia. Saber comprender sin juzgar, qué importante. Nuestra mente constantemente clasifica, etiqueta, interpreta. Nos da seguridad, pero nos separa. Juzgamos antes de comprender. Reducimos al otro a nuestras categorías. Y la empatía, esa empatía cognitiva y emocional, requiere desidentificarnos de nuestra perspectiva para mirar desde la del otro. No es relativismo, es humildad, humildad cognitiva, reconocer que la realidad no cabe en nuestros prejuicios. Saber crear sin destruir. Quizá uno de los grandes aprendizajes pendientes sea precisamente ese, crear sin destruir, porque hemos creado maravillas, ciencia, arte, tecnología, pero demasiadas veces a costa de algo, del planeta, de otras personas y también de nuestras propias relaciones. Cuando actuamos desde esos niveles más bajos de conciencia, ¿cómo creamos? Creamos desde el ego, dominamos, controlamos, nos separamos, competimos, pero cuando elevamos la conciencia entendemos que todo está interconectado y entonces creamos de otra manera, creamos cooperando, integrando, cuidando. Por eso aprender a crear sin destruir no es solo una tarea ecológica, es también una tarea social, emocional y espiritual. Y creo que todavía la tenemos pendiente. Saber estar bien con nosotros mismos, qué importante. Cuando falta sentido, aparece ese vacío existencial y entonces, desde ese vacío existencial, intentamos llenarlo con relaciones compulsivas, con ruido, con relaciones compulsivas, consumo, trabajo, distracciones. Tenemos que reconciliarnos con nuestro mundo interior. Sí, aprender también a estar con nosotros mismos, en la soledad, en el silencio, porque estar bien con uno mismo es la base para todo lo demás. Cuando tú ya estás completo y te sabes completo, ya no necesitas esas competiciones, ni esas posesiones, ni esos logros. Y lo he dicho antes, tus relaciones ya no son transacciones y se vuelven verdaderos encuentros. Ahora me ha venido a la memoria una persona que me dijo una vez: Emma, lo más importante en la vida es tener una agenda, una buena agenda, tener contactos. Y sí, en cierto modo es verdad, vivimos en un mundo donde las redes, las relaciones y el apoyo mutuo son necesarios, pero reducirlo todo a eso, a contactos, a utilidad, a transacción, es empobrecer lo que una relación puede ser. Porque una relación basada solo en el interés es eso, una transacción.
Yo te doy, tú me das, y la amistad verdadera, el encuentro humano real, no empieza hasta que podemos mirarnos sin esa agenda oculta, sin reducir al otro a un medio para un fin. Nos apoyamos en las amistades, claro que sí, pero seamos sinceros una vez más. Mientras haya un interés detrás, todavía no hemos descubierto lo que es el encuentro auténtico. Ser generosos. Saber ser generosos. Qué importante también. Qué importante. Pero no entendemos qué significa realmente ser generosos. Y aquí la psicología también nos ayuda a mirar un poco más hondo. Cuando una persona vive con carencias básicas, falta de seguridad material, voy a poner aquí también esa seguridad material que es importante, por supuesto, pero falta de afecto, ese afecto inestable, con baja autoestima, su mente entra en lo que llamamos modo supervivencia. Y en ese estado, la prioridad es protegerse, conseguir recursos, asegurarse afecto. Y no es que uno sea egoísta, es que cuando sientes que no tienes suficiente ni para ti, es muy difícil ofrecer algo genuino a los demás. No existe un espacio interior para dar. Y el altruismo auténtico, esa generosidad auténtica, no nace de la carencia, sino de la plenitud interior. Cuando damos para llenar vacíos siempre hay un precio, porque exigimos reconocimiento, gratitud, afecto a cambio. En cambio, cuando damos desde la abundancia interior, no atamos, no manipulamos, no exigimos. Por supuesto que agradecer es importante, pero desde un lugar también genuino. Valorar lo que el otro hace también es un acto de amor. La gratitud sincera fortalece vínculos, reduce la agresividad y aumenta el bienestar emocional, porque quien sabe agradecer también sabe recibir, y eso convierte la relación en un espacio de reciprocidad y no de exigencia. La verdadera generosidad, volviendo a la generosidad, surge cuando compartimos porque tenemos algo real que ofrecer. Puede ser tiempo, cuidado, amor, conocimiento. No todo es material, no todo se reduce a ayudas materiales. Y no porque necesitamos controlar o comprar afecto. Y paradójicamente, es ese dar libre, sin condiciones, el que más transforma nuestras relaciones y a nosotros mismos. Saber perdonar. ¿Cuántas veces hablo de ello? Perdonar no significa justificar ni olvidar, es liberarnos del peso emocional que nos ata al pasado. Y está comprobado. Perdonar reduce el estrés, reduce la ansiedad, aumenta el bienestar emocional. Perdonar es un acto de libertad interior, es dejar de definirme por mi herida y recuperar mi energía vital. Contemplar, saber estar en ese estado de contemplación. La prisa nos roba la vida y esas multitareas a las que estamos tan acostumbrados en realidad nos vuelve superficiales. La contemplación, ese estado de silencio, de atención plena, de gratitud, nos devuelven profundidad, nos devuelven presencia. Sin contemplación no puede haber ni verdad, ni bondad, ni belleza, ni sabiduría, todo eso de lo que a mí me gusta tanto hablar, de esos valores universales. Porque al final, todo esto de lo que estoy hablando, de esa libertad interior, de ese respeto, de esa convivencia, de la creatividad sin destrucción, se mantiene sobre estos tres principios universales. La verdad, ver la realidad sin autoengaños, sin ideologías que la distorsionen, la bondad, actuar con cuidado, con empatía, con compasión, más allá de nuestros credos, de nuestras creencias, de nuestras fronteras, la belleza, crear armonía, reconocerla en lo cotidiano, tener una mente clara, abierta.
Porque quizás, y volviendo al inicio de este podcast, quizás todo lo que no sabemos hacer, amar libremente, convivir, perdonar, crear sin destruir, respetar las verdades parciales, elevarnos por encima del ego, sea el verdadero aprendizaje de la humanidad. Vernos como seres humanos que compartimos la misma vida. Aprender a convivir, en pasar del miedo a la conciencia, del ego a la libertad interior, de la separación a la integración, y a eso se le llama ser. Así que, ¿qué has venido a hacer? Has venido a ser, has venido a ser. Y quizás, cuando empieces a amar, a crear sin destruir, a ver al otro sin prejuicios, a perdonar y a vivir con conciencia, entonces empieces de verdad a ser. Y entonces todo lo demás, el trabajo, las metas, las conquistas externas, dejarán de ser una carga o una obsesión. Y se harán de una manera, no le quito importancia, pero se harán de una manera más ligera, más fluida, casi como entretenimiento, porque ya no estarán llenando un vacío, sino expresando lo que eres. Y quizás solo entonces empecemos de verdad a crear un mundo humano, no un mundo dividido. Y será ahí, y solo ahí, cuando conoceremos la libertad de ser, que es la base de todo el humano. Nos vemos el próximo lunes.